¿Acaso no podría cambiar? El nombre de producción alternativo que hemos creado se llama cognicracia, de la palabra griega kratos, que significa poder, y la palabra latina cognitio, que significa conocimiento, es decir, el poder del conocimiento. Y nos hemos basado en los conceptos de las siguientes fuentes para construir un sistema funcional. Primero tenemos la economía sustentable, que es un término bastante conocido y como parte de un sistema íntegro. En ella se hace uso mayoritario de las energías verdes y constituye una parte importante de la economía de la nación. Después de la democracia líquida, de la cual solo retomamos que todos los ciudadanos votan por internet por cualquier asunto mediante el referéndum, así como proponer nuevas leyes. Se garantiza que cada ciudadano vote solo una vez por reconocimiento de los datos biométricos y de firma digital. En tercer lugar se presenta el estado de bienestar nórdico, que consta de un estado intervencionista que participa con el pueblo en un sistema de altos impuestos, pero con políticas distributivas que crean buenas y verdaderas prestaciones. Una sanidad universal, mismas oportunidades de desarrollo, acceso a la vivienda y otras tantas ventajas para todas las capas sociales. En este se entiende que quienes tienen mayores ingresos pagan más impuestos, pero también siendo partícipes en la acción distributiva. Además, en los países nórdicos, los trabajadores públicos son más y así se presta un servicio de mejor calidad. Seguimos con la sociocracia, que como parte de un sistema democrático, el pueblo tiene la oportunidad de presentar una idea y también la facilidad para cambiarla o modificarla. Cada una de las propuestas, con la debida supervisión y planeación, es realmente considerada y, si es posible, puesta en marcha con la flexibilidad del cambio. Otra fuente importante para nuestro modo de producción es el sistema político suizo, el cual se hablará en la parte jurídico-política, del cual sacamos muchos aspectos relevantes, como el Tatsatzung o Dieta Federal Suiza, el antiguo poder ejecutivo y legislativo suizo. Sin embargo, lo modificamos para que solo sea el poder ejecutivo, el cual es regido por un consejo de 5 personas. También, haciendo referencia a Suiza, según su democracia directa, el pueblo tiene 2 herramientas de participación ciudadana, el referéndum y la iniciativa legislativa popular. El referéndum se hace cuando 1/3 de los estados muestran que no están de acuerdo con cierta iniciativa de ley, o cuando se juntan 50,000 ciudadanos para dar su firma expresando su rechazo, a lo que lleva un referéndum donde se tomará la decisión final con un simple sí o no. Si una iniciativa popular reúne el mínimo número de firmas, la propuesta se somete al referéndum que ya explicamos. En el caso de la propuesta afecte la Constitución, el país quiere ingresar a organizaciones multinacionales como la Unión Europea o la OTAN, se hace un referéndum obligatorio a toda la población para determinar el resultado. La iniciativa de ley igualmente necesita de 50,000 firmas en 100 días para que se pueda hacer un referéndum. Los políticos milicianos que se desempeñan en la labor política no es considerada completamente una profesión, ya que quienes sean tienen además que desarrollarse en otras áreas. Por lo tanto, solo reciben una dieta o compensación de gastos de manutención y alojamiento. Estas son solo las fuentes, pero a continuación explicaremos completamente nuestro modo de producción, de acuerdo a las estructuras. En la estructura económica planteamos lo siguiente. Aunque es inevitable que no existan clases socioeconómicas, la diferencia entre los ingresos es muy poca, y eso se debe a nuestro sistema. La sociedad está dividida en áreas del conocimiento: el área de cultura y deportes, área de las ciencias exactas, área de las ciencias sociales, área de las ciencias biológicas y área de las ciencias técnicas. En estas divisiones existe la oportunidad de desarrollarse en las ciencias técnicas, que constituye una preparación muy técnica para las innovaciones tecnológicas. Los sistemas que ya existen, así como actividades económicas extractivas como la agricultura o la pesca. A pesar de que no tiene el desempeño del resto de las áreas, resulta ser una alternativa ventajosa inicial para las habilidades de cada uno de los integrantes del pueblo. Además, tenemos una economía mixta, donde existe la propiedad privada que se limita a los derechos de propiedad de familia y que se cambia respecto a las empresas e instituciones públicas por una propiedad comunitaria. Con esto podemos decir que las empresas le pertenecen al Estado, pero la representación amplia e indirecta del pueblo es muy participativa y constituye una parte importante del progreso económico del país. Es un sistema
sistema completamente práctico y la vida de nuestros ciudadanos no está limitada económicamente, ya que la competencia se desarrolla en un país unido de beneficencia comunitaria y de competencia con empresas extranjeras con el objetivo de progresar. No es un país completamente nacionalista, pero es parte de nuestra visión que la inversión extranjera sea controlada y que de ese modo las tecnologías innovadoras mundiales y nuestros recursos naturales sean regulados en un equilibrio adecuado para que el país se haga con este mercado propio y así no dependa desde un inicio de otras naciones. Es importante destacar que las labores políticas no se toman completamente como una profesión, ya que quienes las desempeñan tienen que laborar en otras áreas, de modo que no pueden verse beneficiados por tratos de índole corrupta por sus puestos y naturalmente reciben una pequeña dieta que equivale a una compensación de gastos de manutención y alojamiento, de la que definitivamente no se puede abusar. De este modo también se consigue que ninguna área de conocimiento sobrepase a las demás y se convierta su diferencia en otro modo de división. También existen sindicatos que protegen a los trabajadores de modo responsable y que tienen cierta participación limitada en el sistema jurídico. Estos sindicatos protegen algo que llamamos empresa democrática. El Estado, representado por las instituciones, regula las empresas, pero inclusive en este aspecto existe la democracia. Con los trabajadores directos de estas empresas se realizan votaciones de las acciones de la empresa. Claro que aquellas que puedan ser tomadas en ese conjunto y mayormente las transversales. Y es obligación del Estado garantizar el empleo en contraste con la garantía de la educación. Hablamos de trabajadores directos, pero no existe una economía informal que promueva los aspectos ilegales. Aunque sí un mercado de segunda mano que permite completamente ser accesible en cuanto al comprador y al vendedor. Según una de nuestras fuentes, también se entabla el Estado intervencionista, con el que se cobran más impuestos pero se reparten equitativamente según las prestaciones y obras necesarias para los ciudadanos anteriormente mencionadas. Según algunos estudios de desarrollo benefactor y progresivo, nuestro modo de producción requiere que estrictamente no se sobrepasen 6 horas de trabajo laboral, de modo que los trabajadores no sean explotados. Se saltan. Y bueno, nuestra estructura jurídico-política funciona adecuada y estrictamente con la económica. Nuestra nación está regida por la democracia líquida, en la que se votan por medios electrónicos que no pueden ser alterados. En nuestros 3 poderes de gobierno se reparten las autoridades del siguiente modo. En el poder ejecutivo yace la Junta de Gobierno, conformada por 5 miembros llamados ministros. Con estos 5 no existe solo un jefe de Estado, como lo sería un presidente, de modo que la autoridad no estaría regulada por una única persona, y la corrupción tendría menor índice, además de las características que en la estructura ideológica presentaremos. Estos 5 ministros no solo son parte de esta junta, sino son jefes de 5 ministerios con subdivisiones que se convierten en secretarías un poco arraigadas en sus especialidades. Ministerio de Medio Ambiente, Transporte, Energía y Comunicaciones está subdividido en la Secretaría de Medio Ambiente y Energía, encargada de producir energía y mantener el medio ambiente. Además, está subdividido en la Secretaría de Transportes y Comunicaciones, encargada de la construcción de infraestructura vial, transportes y comunicaciones. Ministerio de Defensa y Población, dividida en Secretaría de Fuerzas Armadas, encargada de la defensa en contra de un ejército extranjero. Secretaría de Policía Federal, encargada de la protección de la población, prevención de delitos y detención de criminales. Secretaría de Protección Civil, encargada de proteger y ayudar a la población en caso de desastres naturales o un accidente. Ministerio de Asuntos Exteriores, dividido en Secretaría de Relaciones Exteriores, que se encarga de la diplomacia y protección ciudadana en el extranjero. Secretaría de Derecho Internacional Público, que se encarga de ratificar y celebrar tratados internacionales y derechos humanos. Ministerio de Economía y Finanzas, Secretaría del Trabajo, encargada de dividir a la población en cada área de conocimiento, así como dar seguridad social a trabajadores. Casa de Moneda Federal, crea el dinero que circula en el país. Secretaría de Impuestos y Aduanas, recauda los impuestos y administra las aduanas. Secretaría de Finanzas y Logística, elabora un programa para administrar el dinero en las distintas áreas. El Ministerio del Interior está dividido en la Secretaría de Salud Pública, que ofrece servicio médico de calidad, así como proporciona programas de salud. La Secretaría para la Educación e Investigación,
que se encarga de llevar educación de calidad a toda la población, así como promocionar el avance tecnológico en la investigación. La Secretaría Meteorológica y Climatológica ofrece información climática relevante para la protección nacional y la predicción en los medios de transporte. La Secretaría de Estadística, que recaba datos para conocer la composición del país, así como hacer cuestionarios de opinión hacia el gobierno. La Comisión Federal de Libre Voto, que respeta y garantiza la seguridad de los... Comisión Federal de Libre Voto, respeta y garantiza la seguridad durante las votaciones. Centro Electoral Electrónico, a donde la gente va a votar. Los archivos federales, que reúnen documentos y archivos federales del gobierno para su precaución. No existe el voto nulo y pueden existir las propuestas de oposición. Encontrar un error de desarrollo no sería deber del ciudadano, sino de organismos jurídicos encargados de su aprobación. Los ciudadanos son quienes decidirán sobre ya lo planeado para hacer funcional. Existen con ellos un sistema especial de relaciones exteriores porque cada uno de los ministros toma un turno que se cambia cada año para representar al país con otros. Después, el poder legislativo se equilibra y se regula con los otros dos poderes con la autoridad de formular leyes y eligiendo a los miembros de la Junta de Gobierno. Este poder está representado por un parlamento de 160 miembros, ya que en un ejemplo de una nación con el modo de la cognicracia serían extraídos como representantes a partir del país que se divide en 40 estados, y cada estado en 4 distritos, así que es un miembro por cada distrito. En cuanto al Poder Judicial, cada estado tiene su tribunal, pero se puede llegar al Tribunal Federal. La Constitución regula los dictámenes que se siguen estrictamente por todos los integrantes de la nación, y esta autoridad también se equilibra con los otros dos poderes. Ninguna autoridad goza de fuero y llevarían, como cualquier ciudadano, un proceso respecto a cualquier falta que pudieran cometer, incluido el abuso de poder. Por último, en nuestra estructura ideológica con la que concluiremos, los enfrascamos en algunos conceptos. En nuestra democracia, participar es más que un derecho, sino que una obligación que tiene únicamente efectos positivos y que evitan el aspecto individual que se pudieran llegar a tener en gobiernos corruptos que actúan para los únicos jefes y que llegan inclusive a desinteresar a los ciudadanos, a ser partícipes de lo que ellos ya conocen como una falsa democracia. En estos casos, los ciudadanos, ya que el Estado parece no estar para eso, se vuelven y miran a otro lado tratando de sobrevivir para sí mismos y para sus familias. Esto es algo que sucede y que nuestro sistema se evita completamente partiendo desde el hecho de que para nadie existe la posibilidad de la corrupción del sistema. Es natural para nuestra nación la inexistencia de la corrupción en cualquier medio y es voluntad política erradicarla. El sueldo de nuestros políticos no goza de ningún extra por lo que antes explicamos y es algo regulado en el equilibrio de los tres poderes. Nuestro país está bien sustentado de acuerdo a nuestra ideología que va más allá de un país sostenible y sustentable. La promoción de la participación es esencial y también la debida información de las propuestas y de todo en aquello que se pretende conforme parte del ciudadano. En cuanto a la religión, cualquiera puede practicar cual sea de su agrado, siempre y cuando no afecten negativamente la integridad de las personas, y no hay ningún acuerdo formal entre el Estado y algún tipo de institución religiosa para actuar en aspectos jurídicos o de cualquier otra índole de administración pública. Nuestra prioridad es la educación. Las técnicas que se usen y la inversión en ellas son algo de vital importancia porque no es más sino que la educación del pueblo lo que lleva a un país en su mejor calidad, en el progreso. Este es el punto de partida para cambiar las cosas porque una vez aprendidas las cosas para un niño, las aplica en la vida diaria y las lleva consigo mismo, además de las reglas morales, como la de la inexistencia de la corrupción que no se corrompen. Para un adulto es más difícil cambiar una visión que tiene establecida, pero es posible pensando que aunque el sistema sufra grandes cambios, los líderes no lo son sin restricciones, los dueños no lo son de las personas, mucho menos de sus oportunidades y no pueden limitar y hacer obedecer como seres sin razonamiento. Todos saben que estudian, trabajan y se dedican para todos, para sí mismos y para las futuras generaciones. El país progresará no con la idea de que lo mío es tuyo y lo tuyo es mío, completamente, pero sí que los impuestos realmente son de todos y que todos tienen un medio de subsistencia más que digno para los seres vivos que somos. Váyase a un país competitivo, unido e interesado en el bienestar comunitario.